Partimos. Bien, estimadas y estimados asistentes, les damos la más cordial bienvenida a la primera jornada de Neurociencias CEIC AEN 2021. Es un placer para nosotros dar comienzo a este gran evento y contar con ustedes a lo largo de estos 3 días de jornada. Hoy es el primer día, jueves 2 de septiembre, y finalizará en la noche del día sábado 4. Este evento ha sido organizado por la Sociedad Estudiantil de Investigación Científica, CEIC, y la Academia Estudiantil de Neurociencia y Neurotecnología, AEN, ambas organizaciones que agrupan estudiantes universitarios con énfasis en pregrado de diferentes carreras y universidades del país. Además, esta jornada se ha concretado gracias al apoyo de la Sociedad Chilena de Neurociencia, el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, el Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, CIN, el Instituto Milenio para el Estudio de la Depresión y la Personalidad, MIDAP, y el Centro de Gerociencia, Salud Mental, Metabolismo, GERO, a quienes agradecemos enormemente su participación en esta jornada a través de sus investigadores asociados y también su colaboración a través de sus equipos de comunicaciones y relaciones públicas. Gracias, Samuel, por las palabras. Entonces, esta jornada de neurociencias tiene como objetivo generar un espacio, ¿no es cierto?, para todos aquellos interesados en esta área, que suele ser tan llamativa como difícil de acceder desde los espacios universitarios comunes. La idea en ese sentido es acceder, dar una posibilidad de acceso a la neurociencia y a los neurocientíficos chilenos, a los y las neurocientíficos chilenos, a todas las personas. Que esto se vea como una oportunidad para aprender, interactuar y generar nuevos pensamientos e ideas, tanto de quienes ya están trabajando, como de todos aquellos que pronto nos vamos a sumar a la actividad científica. Por ello, esta jornada tendrá modalidades de charlas magistrales, interdisciplinarias, de investigación y talleres con distintos grados de complejidad, abarcando desde neurobiología molecular hasta neurociencia computacional y cognitiva. La idea es que todos nos sintamos llamados a entender y discutir sobre neurociencia en Chile, como un campo académico interdisciplinario e independiente que merece la pena ser defendido y explorado, pero por sobre todo, disfrutado y en comunidad. Sin más que agregar, muchas gracias por asistir. Bienvenidos. Súper. Damos paso ahora a nuestra primera charla de la jornada. Tenemos aquí a nuestra genial invitada, la doctora Cecilia Hidalgo. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes a ti, a todos ustedes. Muchas gracias. Como breve presentación, Cecilia tiene un extensísimo currículum. Ella es bioquímica de la Universidad de Chile y además primera doctora en ciencias de la misma institución. Realizó estudios de postdoctorado en Estados Unidos, donde también trabajó, y recibió un nombramiento como asociada de la Escuela de Medicina de Harvard. Luego regresó a Chile y actualmente es investigadora senior del Instituto de Neurociencia Biomédica, o BNI, de la Universidad de Chile, también profesora titular del Departamento de Neurociencia de la misma universidad, investigadora del Centro de Estudios Moleculares de la Célula en esta misma facultad, y presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, al igual que miembro de la Academia de Ciencias de América Latina y la World Academy of Sciences. El año 2016 también recibe el Premio Nacional en Ciencias Naturales, siendo muy destacada la primera mujer en lograr este reconocimiento. Su línea de investigación principal es en señalización por calcio en células excitables, que se centra en estudiar cómo la liberación de calcio de depósitos intracelulares participa en el funcionamiento de diversos sistemas de células excitables que incluyen músculo esquelético y cardíaco, neuronas y células secretoras. Y es sobre esto que nos contará en esta primera charla magistral e inaugural en nuestra jornada de neurociencias que comienza hoy. Gracias. Dejo la palabra. Muchas gracias, Catalina, por esa gentil presentación. El Premio Nacional me lo otorgaron en el 2006, no el 2016.
Perdón. 10 años antes, no te preocupes. Bueno, a mí me pusieron un poco en un aprieto, les agradezco muchísimo la invitación en primer lugar, pero me dijeron que tratara de mostrar aspectos históricos, además de eh, el trabajo que estamos haciendo en el grupo y también algo de mi participación en política. En política tratando de apoyar la ciencia, el desarrollo de la ciencia en Chile. Pero esto es un gran desafío. Yo espero poder contarles todo lo que les quiero contar, pero tengo mis dudas porque me pidieron que no hablara muy rápido. Entonces, haremos lo posible. Entonces, para empezar, vamos a partir compartiendo. Bien, yo le puse como título a esta charla Calcio y función neuronal desde Montemar hasta hoy. ¿Por qué Montemar? Eso espero irlo viendo con ustedes de a poco a lo largo de la charla. Y esta, por supuesto, es la primera jornada de neurociencia de la Sociedad Estudiantil de Investigación Científica y la Academia Estudiantil de Neurociencia y Neurotecnología. Esta historia me gustaría compartir con ustedes comienza el año 1962. ¿Se dan cuenta cuántos años ya? En que yo estaba cursando el cuarto año de bioquímica, en que aparece el profesor Mario Luxoro, quien en el segundo semestre nos imparte un semestre de biofísica. Y el doctor Luxoro nos hace clase junto con el profesor Eduardo Rojas, conocido por todos como Guayo, con quien el año 1963, justo un año después que yo lo conozco, publican un artículo muy breve, pero absolutamente crucial en Nature, en que demuestran que son las proteínas las responsables de la generación del impulso nervioso en el axón gigante de la jibia chilena. ¿Y cómo lo hicieron? Tomaron un axón gigante y pusieron por el interior una proteasa y descubrieron que con eso se eliminaba en función del tiempo la excitabilidad celular, pero que no cambiaba el potencial de reposo del axón. Y ahí está la cita al trabajo de ellos. Y a mí, por decirlo poco, ahí abandoné la bioquímica porque me fascinó la biofísica, aunque nunca he abandonado completamente la bioquímica, debo decirlo. Bien, termino la tesis bioquímica, hice mi tesis en transporte de sodio, dirigida por la doctora Mitzi Canessa, quien está ahí en la foto, y parto, recién titulada en el verano del 65, a la Estación de Biología Marina de Montemar. Ahí tienen ustedes una foto, es un edificio muy lindo, que está a la orilla del mar, ahí llegan los pescadores cuando traían en ese tiempo la jibia. Y nosotros estuvimos allí todo el verano del 65, pero ya el verano del 66 al 69, en que yo me fui de Chile a hacer un postdoctorado, estuvimos en una casa que estaba justo al frente de la calle, frente a la Estación de Biología Marina, que la compró la Universidad de Chile y es de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde instalamos los laboratorios en que hicimos los estudios que les voy a contar. En Montemar había un grupo de muy talentosos científicos chilenos, una mujer, la doctora Mitzi Canessa, los doctores Fernando Vargas, Sigmund Fischer, Eduardo Rojas y Mario Luxoro, a quien ya había mencionado. Y también connotados científicos extranjeros que venían a trabajar en el verano chileno, porque ellos estaban en el invierno en Estados Unidos y en Europa, y por lo tanto no tenían acceso a capturar jibias y hacer los estudios en el axón gigante. Y este grupo y los estudios que se hicieron tanto por los chilenos como este grupo de extranjeros en Montemar son clásicos al día de hoy, porque contribuyeron, ¿no? Identificando cuáles son las entidades responsables de generar y transmitir el potencial de acción, ¿no? Y que se suman a los hallazgos de Hodgkin y Huxley, que recibieron el premio Nobel en el año 1963. Y los invito, si acaso quieren saber más de la historia de Montemar, aquí está el link a una grabación muy bonita que se llama Montemar y los laberintos de la memoria, que está disponible en YouTube. Si alguno de ustedes después se interesa, yo les puedo mandar el link.
Con Eduardo Rojas, con quien yo llegué a trabajar en enero de 1965, recién recibida, empezamos a trabajar en flujo de calcio. Eso fue mi primera incursión en calcio, a través del axón gigante aislado de la jibia chilena, que es una jibia bastante grande, puede medir 2-3 metros de largo, ahí la tienen. Y el axón gigante este es un animal muy primitivo y conduce el potencial de acción lejos, pese a no estar aislado como están nuestros axones, porque ha aumentado el diámetro. Si ustedes hablan con la gente que ve conducción eléctrica, una forma de aislar un cable y la otra es hacerlo más grueso. Y eso es lo que pasó en este animal muy, muy primitivo. Y ustedes pueden aislar lo que están ahí, les estoy mostrando el axón gigante, que puede medir 5, 7, hasta 8 centímetros de diámetro, de largo, perdón, y que tiene un diámetro de hasta 1 milímetro. Es como un fideo cabello de ángel, que se puede aislar y se puede hacer manipulaciones en el axón aislado, que es, ustedes saben, la prolongación de la neurona. Entonces, una preparación preciosa, y nosotros con Eduardo Rojas publicamos en BB Acta el año 68 mi primer trabajo con calcio, en que vimos cuáles eran los factores energéticos que mediaban los flujos de calcio, inhibiendo la función de la mitocondria. Y luego de eso inicié el trabajo de la tesis doctoral propiamente tal, y somos tres, aquí estamos varios años después, el año 84 con Guayo Rojas, que está aquí al medio. Los tres que hicimos nuestros doctorados, terminamos los tres en el año 69 en Montemar, trabajando con los axones gigantes de la jibia. Pancho Besanilla, Francisco Besanilla, que desgraciadamente se quedó en Estados Unidos, lo perdimos, digamos, aunque viene ocasionalmente a Chile y sigue trabajando aquí con Ramón Latorre, que está acá, y yo ahí al medio. Entonces nosotros tres hicimos nuestro doctorado en Montemar, fuimos con Ramón Latorre los primeros doctores de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias, y con Ramón publicamos una nota corta en Nature, bien notable, los dos éramos estudiantes de doctorado y somos los dos autores, Latorre y Hidalgo, de ese trabajo, que es un trabajo cortito también, en que encontramos una cosa que en ese tiempo parecía una anomalía. Cuando ustedes ven las ecuaciones que describe el potencial de membrana en una célula excitable, es directamente proporcional, porque es RT partido por F, por el logaritmo de las concentraciones de potasio externas e internas, de la razón de las concentraciones, y esa es la ecuación de Nernst, que es un poco más compleja y se acerca más a las mediciones efectivas, si uno, además del potasio, considera las contribuciones del sodio y del cloruro con sus respectivas permeabilidades. Pero en ambas expresiones ustedes ven que el potencial es directamente proporcional a la temperatura. Y lo que nosotros encontramos haciendo las mediciones de los axones gigantes fue que era exactamente al revés, que a medida que bajábamos la temperatura aumentaba el potencial de reposo. Ahora, ¿cómo lo podemos explicar? Probablemente, a pesar de que no lo medimos en ese tiempo directamente, lo que está pasando es que al bajar la temperatura están disminuyendo las permeabilidades de ion como el sodio, o una cosa que no está en esta ecuación, pero se llama permeabilidad de fuga, porque no está bien identificada, que hace que el potencial se haga más negativo a medida que bajamos la temperatura, y que es un factor más importante que este RT que está aquí en la ecuación. Entonces, eso fue uno de los primeros trabajos que publicamos en Montemar. Y finalmente, a fines del 69, obtengo el título de doctora en ciencias con mención en biología, junto con Ramón Latorre. Nos recibimos el primer día, el mismo día, somos los primeros doctores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y decido hacer un switch completo y me voy a hacer un postdoctorado al NIH en Estados Unidos a trabajar en biología molecular, porque yo quería completar mi formación estudiando más cómo funcionan las moléculas dentro de la célula. Aquí voy a ir muy rápido porque me interesa mostrarles otras cosas. Y termina mi postdoctorado, regresamos a Chile el 72, en que el país estaba en una condición bastante caótica, y porque se veía ya los ruidos que finalmente el 73 condujeron a la dictadura.
Y sin embargo, logramos hacer algunos estudios con calcio, estudiamos las propiedades de transporte de calcio del retículo sarcoplasmático aislado del músculo del músculo del picoroco, que es un músculo muy, muy grande. Ya se habían acabado las jibias en Montemar, no se podían pescar, así que empezamos a trabajar con músculo de picoroco y caracterizamos las propiedades de flujo de calcio por el retículo sarcoplasmático del músculo de este crustáceo. Y también hice otras cosas en biología molecular, pero no vamos a entrar en eso ahora porque me interesa, como les dije, mostrarles otras cosas. Ustedes todos saben lo que pasa en el año 73. La situación aquí en Chile se hace muy difícil, irrespirable para trabajar libremente en ciencia. Y en mayo del 74, de vuelta a Estados Unidos, esta vez a Boston, donde hago un segundo postdoctorado, pero rápidamente logro hacerme independiente, obtener mi primer grant NIH y trabajar en el transporte de calcio, mediado por cerca, pero ahora no el músculo de crustáceo, sino que el músculo de conejo, en que hicimos muchísimos estudios bioquímicos y biofísicos. Y fíjense que en Boston, con Cecilia Vergara, chilena, y Ramón Latorre, por primera vez describimos un canal iónico en membranas biológicas, canal de potasio activado por calcio. Es la primera descripción de este sistema. Y también con otros chilenos y todos trabajando en Boston, describimos las propiedades bioquímicas de un sistema de membranas aisladas del músculo esquelético, por primera vez, los túbulos transversales. Voy a ir muy rápido por esto, son los colaboradores con quienes hicimos los estudios de cómo cambiar de que rodea la bomba de calcio del retículo sarcoplasmático al hacer que los lípidos, en vez de ser los lípidos nativos, sean lípidos muy saturados y mucho más rígidos, impiden el funcionamiento de la bomba, con lo cual demostramos en una serie de estudios bien biofísicos que la fluidez de la membrana es esencial para los cambios conformacionales que tiene que hacer una bomba que hace transporte activo para mover el ion calcio desde el citoplasma hacia el interior del retículo contra una gradiente importante de concentración. Bueno, si en Boston todo el tiempo casi me dediqué a estudiar la bomba de calcio del retículo en músculo, al volver a Chile hice un pequeño switch y en vez de estudiar la bomba empecé a estudiar los canales de calcio que están presentes en el músculo y que permiten la contracción del músculo esquelético y del músculo cardíaco. Y aquí tengo un pequeño esquema en que les muestro cómo en una célula contráctil del corazón, cómo tiene canales de calcio activados por voltaje y cuando viaja un potencial de acción, esto se estimula, se despolariza, se estimula la entrada de calcio y esta pequeña entrada local de calcio activa la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico en el caso del músculo por los canales receptores de anodina que están muy próximos a los canales que permiten la entrada de calcio al medio externo, al medio interno. Porque ustedes saben que la concentración de calcio extracelular es más o menos 15.000 veces mayor que la concentración de calcio intracelular. Además, esta membrana tiene una diferencia de potencial negativo en el interior, lo cual significa que la fuerza impulsora para que entre el calcio cuando se abre una vía de paso, como este canal activado por voltaje, es muy fuerte y entra el calcio. El canal rápidamente se cierra, pero ha estimulado la liberación de calcio desde el retículo y esta es mucho mayor, que hace que se contraiga la célula muscular cardíaca. Bueno, hicimos hartas cosas en esto, pero de eso no les voy a hablar ahora porque lo que nos empezó a interesar ya hace casi 20 años atrás es qué sucede con esta liberación de calcio mediada por receptores de anodina en la función neuronal. Esa es la gran pregunta y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy día. Fíjense que si uno hace un chequeo, digamos, en PubMed, encuentra que hay muchos estudios desde mediados de los años 80 que han descrito el papel de los canales receptores de anodina en la función de diversos tipos de neuronas. Ahí yo puse un gráfico desde el año 89 al 2021, todos los papers en que yo puse como búsqueda las palabras receptor de anodina y neurona. Y ustedes ven, ahí esos son 61
trabajos publicados en ese año, para que ustedes vean, hay muchos trabajos publicados en este campo. Sin embargo, si ustedes ven una revisión actual, van a encontrar que lo que se dice, lo que se presenta, lo que está a la izquierda de esta figura, en que cuando hay transmisión sináptica y liberación de neurotransmisor, y que eso Parece que la doctora está teniendo algunos problemas de conexión, así que vamos a darle un tiempo para ver si se puede restaurar. Como decía, la doctora tuvo unos problemas de conexión, creo que ahora se pudo reconectar, así que pronto reanudaremos la presentación. Doctora, ¿nos escucha ahora? Ok. Sí, no, nosotros no la escuchamos. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí la escuchamos. Ya, perfecto, disculpen. No sé qué pasó, pero se me cayó de repente. Espero que esto no vuelva a pasar. Bueno, estábamos ahí en que yo les estaba contando que todavía, pese a todos estos estudios, la participación de los canales intracelulares de calcio, receptores de ranolina, en la función neuronal no es algo aceptado ampliamente, ni siquiera considerado ampliamente. Lo que les voy a contar hoy día primero es que la liberación de calcio mediada por los canales receptores de ranolina en neurona es sensible al estado redox de las neuronas, que es importante y se requiere para la plasticidad sináptica. Hablando de plasticidad sináptica, estamos hablando de LTP, LTD y remodelación de espinas dendríticas. Se requiere también para el proceso de memoria espacial, dependientes de hipocampo, que amplifica los transitorios de calcio mediados por receptores de IP3 y que participa en la generación de señales de calcio nucleares inducidas por la actividad neuronal. Y estas señales de calcio nucleares, y eso es lo que más me interesaría poder ver con ustedes, son absolutamente centrales para procesos de memoria y aprendizaje. Bien rápido les voy a contar que lo que hicimos con Juan José Marengo, que estaba haciendo su tesis de doctorado, ya se había recibido de médico cirujano, con Ricardo Bull, que es especialista en estudiar canales únicos incorporados en bicapas planas, fue incorporar el receptor de ranolina, una sola proteína, en el sistema de bicapas planas en que se puede registrar la actividad del canal único. Y lo que encontramos es que si incorporábamos un canal único de neurona, de corteza neuronal en este caso, encontrábamos que al subir el calcio por el lado que corresponde al lado citoplasmático del canal, teníamos que los canales respondían de tres distintas formas, y nada más que de estas tres. O prácticamente no respondían al aumento de calcio, por lo tanto serían los canales que participarían muy mal en liberación de calcio inducida por calcio, o demostraban una
respuesta en forma de campana, o una respuesta que eran activados por calcio más bajo, y después al subir el calcio no eran inhibidos. Eventualmente, si uno sube mucho el calcio a niveles completamente no fisiológicos, los canales se inhiben, pero en este rango de concentraciones de calcio, 100 micromolar, ¿no?, hasta 700 micromolar llegamos aquí, el canal todavía no estaba inhibido. Adivinen ustedes cuál es el canal que está presente en el corazón. La respuesta es esta, porque es un canal que es muy activado por la entrada de calcio. En neuronas, la mayoría de los canales tienen esta respuesta de muy baja activación por calcio, a menos que uno los oxide un poco. Y encontramos, y ese fue un hallazgo que tiene muchas citas hasta el día de hoy, que lo publicamos en Biophysical Journal, el año 98, encontramos que estos canales que a duras penas responden a calcio, si eran parcialmente oxidados, tenían la respuesta de campana; si eran más oxidados, tenían esta respuesta de alta activación por calcio, y se podía partir de estos canales en el mismo registro. Si ustedes agregaban un agente reductor, lo podían llevar a esta forma o a esta forma. Entonces era completamente reversible la respuesta al canal, lo cual tiene muchas implicancias, porque si el canal está muy reducido, no va a poder participar en liberación de calcio inducida por calcio. Y si está muy oxidado, va a ser muy eficiente en hacer esa respuesta. Pero una cosa es hacer estudios en canales únicos, en condiciones muy biofísicas, incorporados en bicapas planas de lípidos, y otra cosa es demostrar que esta sensibilidad al estado de oxidorreducción neuronal también ocurre en neuronas en cultivo. Y aquí está el equipo con quien hicimos muchos de estos estudios: la doctora Tatiana Dafne, Ulrike Kemmerling, Denise Riquelme, Alexis Humere, Andrea Paula Lima, y los colaboradores, la doctora María Angélica Carrasco, que desgraciadamente hace años falleció, mi marido, el doctor Marco Tulio Núñez, la doctora Gina Sánchez, y mi hermano, el doctor Jorge Hidalgo. Usamos cultivos primarios de hipocampo de rata, y ustedes ven aquí, están tenidos los cultivos, las neuronas en rojo, y las células gliales en verde. Son cultivos bastante limpios, bastante enriquecidos en neuronas, y que tienen distintas isoformas de los canales RIR, de los canales receptores de ranodina, en que la isoforma RIR2, ahí está puesta, es la isoforma predominante tanto en el hipocampo entero como en las neuronas en cultivo primario. También tienen receptores IP3 y la isoforma RIR3, pero mucho menos presente, y no está la isoforma RIR1, que es la isoforma de músculo esquelético. ¿Y qué encontramos? Encontramos que podríamos inhibir la función de liberación de calcio mediada por estos canales. Aquí hay un registro de neuronas que están cargadas con un detector fluorescente de calcio, y ustedes registran en el tiempo, y en este momento ponen un agonista que es muy específico para abrir los receptores, los canales receptores de ranodina, y en respuesta a la agregación del agonista hay un transitorio de calcio, una subida de la fluorescencia, que después de un tiempo vuelve a lo basal. Y lo importante es que esto está hecho en un medio sin calcio fuera. O sea, la subida de calcio solo puede provenir del interior de la célula, de la neurona. Y si inhibimos, ¿no?, con el alcaloide que le dio el nombre a los receptores de ranodina, los incubamos 1 hora con una concentración de ranodina superior a 10 micromolar, encontramos que esta respuesta estaba completamente inhibida. Pero teníamos que hacer un control importante, porque uno puede decir, no hay liberación de calcio, porque a lo mejor el retículo se depletó de calcio. Pero ese no es el caso, y eso se los muestro muy brevemente acá, porque si ponemos tapsicardina, que es un inhibidor de la cerca, induce liberación de calcio de las células control y también de las neuronas tratadas con esta misma ranodina inhibitoria que previene la liberación de calcio, como se los mostré en la figura anterior. Y luego empezamos a estudiar el efecto del estado de oxidación. Para eso agregamos peróxido de hidrógeno, y aquí hay 2 sistemas: hay células N2A, que son un modelo de neurona, de neuroblastoma, y también tenemos neuronas en cultivo primario de hipocampo. Y lo que ustedes ven es que se ve mucho más claro todavía en las células N2A, que al agregar peróxido de hidrógeno hay un tremendo aumento del calcio, y este es
un scan de línea en que se recoge la señal, se recoge en función del tiempo y se va generando esta imagen en 2 dimensiones, y que cuando se inhiben los receptores de ranolina con ranolina inhibitoria, esta subida de calcio prácticamente no está. Entonces el peróxido de hidrógeno está estimulando la liberación de calcio mediada por los receptores de ranolina. Y lo mismo pasa en el caso de las células primarias, neuronas primarias del hipocampo. Y esto no voy a entrar en más detalle, tenemos toda una historia con eso, en que determinamos que modificaciones covalentes, una de las que tiene el canal, es que algunas de sus cisteínas reaccionan con GSH o con GSSG y forman este aducto que es el canal gluteatinilado. Pero por razones de tiempo no voy a entrar más en eso, solo les cuento que lo tenemos bastante identificado qué tipo de modificaciones tiene el canal. Y este experimento, tenemos de nuevo neuronas en cultivo primario y estamos registrando la fluorescencia de un detector de calcio fluorescente que está incorporado en el soma de las neuronas. Y lo que hicimos fue aplicar un pulso de estimulación 50 Hz, mil pulso, de estimulación de campo. O sea, se ponen electrodos y se estimula todo el campo donde están las neuronas. Y ustedes ven que se produce primero un transitorio calcio pequeñito y después uno mucho mayor, que se debe completamente a la liberación de calcio inducida por este pequeño transitorio, que es la entrada de calcio a través de receptores de NMDA que están presentes en la membrana plasmática de la neurona. Entonces, con esto demostramos que hay una amplificación muy importante, ¿no? O sea que los receptores de ranolina sí hacen liberación de calcio inducida por calcio en las neuronas, como lo hacen en el corazón, y también que si hacemos el mismo experimento, pero esta vez lo que agregamos es un antioxidante fuerte como N-acetilcisteína, tenemos que disminuye completamente esta señal porque los canales están reducidos y ya no puede hacer liberación de calcio inducida por calcio, como les mostré ya anteriormente. Entonces sabemos que las neuronas tienen receptores de ranolina que hacen liberación de calcio inducida por calcio y que esta depende del estado de oxidación neuronal. Con Tatiana Dahmer, Ulrike Kemmerling, María Angélica Carrasco, Denise Riquelme, Pablo Muñoz y Gina Sánchez hicimos otra serie de estudios en que demostramos, y aquí voy a ir muy rápido, pero es que es importante que estemos conscientes de esto, que cuando hay una estimulación neuronal y hay una comunicación sináptica, este estimula los receptores sinápticos del receptor de NMDA y hay una entrada de calcio. Y esa entrada de calcio estimula vías de transducción de señales, la vía RAS, MEC, ERK, que finalmente llevan a que se fosforile en el núcleo un factor de transcripción, que es el factor CREB, que junto con un aumento de calcio nuclear permite la fosforilación por enzimas que requieren calcio en el núcleo, porque no se traslocan como estas otras quinasas, y fosforilan una proteína que se llama CREB Binding Protein, CBP, y estas forman un complejo entre CREB fosforilado y CBP fosforilado, que, insisto, requiere un aumento de calcio en el núcleo, para promover la expresión de genes que sabemos que son fundamentales para la plasticidad sináptica y para los procesos de memoria. Entonces, por eso se los dejo presentado, porque es muy importante que ustedes recuerden que la fosforilación de CREB es un hito para la expresión de genes relevantes. Aquí yo en esto tomé lo que habían publicado y puse el receptor de ranolina y el retículo, ¿ya? Porque lo que quiero mostrarles a ustedes es que en esto, en todo este proceso, es súper importante la participación de los receptores de ranolina. Porque ustedes ven en este esquema la entrada de calcio, muy simplemente entra calcio y llega al núcleo. Pero sabemos que en todas las células el calcio no difunde por el interior celular, por el citoplasma, porque hay demasiadas proteínas que unen el calcio y que rápidamente, y eso no se los voy a mostrar ahora,
rápidamente impiden que el calcio difunda, porque es capturado. Entonces la gran pregunta que no estaba resuelta hasta recién, que lo que les voy a mostrar, es cómo llega el calcio al núcleo para que esto ocurra. Bueno, solo les quiero mostrar muy rápidamente aquí que el peróxido de hidrógeno que ustedes vieron estimulaba el receptor de granadina, induce la liberación, la fosforilación de Krebs y estimula la vía ERK, y que eso es completamente inhibido con ranodina inhibitoria. O sea que estamos poniendo esta liberación de calcio como un eje importante en esta vía de transmisión de señales activadas por calcio. Muy rápidamente les quiero contar algo sobre la importancia de la liberación de calcio mediada por la receptora de ranodina en plasticidad sináptica. Estos estudios los hicimos con Tatiana Dafne, Genaro Barriento, Alejandra Brascaviere, Pablo Muñoz y Yamilet Moore. ¿Cómo medimos plasticidad sináptica? Podemos medir LTP, que es potenciación de largo plazo, o podemos medir depresión de largo plazo. ¿Y cómo se hace? Se toma una rebanada de hipocampo que está puesta acá y se tiene un electrodo de estímulo que está presente en el presináptico, en este caso en la región CA3 del hipocampo, y se registra en el postsináptico en la región CA1. Y cuando uno hace una estimulación breve de alta frecuencia, frente al mismo, y la termina, la cesa, la hace por un tiempo muy corto, y después ve la respuesta a la estimulación basal, encuentra que la respuesta está estimulada. O sea, algo le pasó aquí a la neurona que frente al mismo estímulo que antes daba una respuesta basal, ahora da una respuesta mucho mayor. Y en la depresión de largo plazo, una estimulación mucho más larga y de mucho menor frecuencia. Y encuentra que la respuesta, después de haber sometido la rebanada a ese tipo de estimulación, encuentra que la respuesta es menor. Entonces es LTP y LTD. Y la plasticidad estructural, que es otra manera de medir plasticidad sináptica, es estimular con una neurotrofina, por ejemplo, en las neuronas en cultivo y ver cómo aparecen y se forman nuevas espinas dendríticas. Lo cual ustedes se imaginan que al formar nuevas espinas tenemos que cambiar la estructura, tenemos que expresar nuevas proteínas. ¿Qué encontramos? Ya voy a ir bien breve. Encontramos que si inhibíamos con ranodina los canales receptores de ranodina, la LTP prácticamente se iba a cero. Ahí está la respuesta control frente a la estimulación y la respuesta cuando en la rebanada hemos inhibido los canales receptores de ranodina. Y lo mismo pasa con la LTD. Aquí tenemos en estos círculos vacíos, tenemos la respuesta control, y en los círculos negros cuando ha sido tratado con ranodina inhibitoria. O sea que suprime tanto la LTP como la LTD al suprimir la liberación de calcio mediada por estos canales. También estudiamos qué pasaba con el remodelamiento de espinas dendríticas, y aquí hay una secuencia temporal hasta 60 minutos en que estamos registrando. Aquí tenemos la imagen de una dendrita con una espina, en que la llenamos con un detector para poder verla, la fluorescencia, y ustedes ven que si le ponemos una neurotrofina como BDNF, cómo empiezan con el tiempo. Ven ustedes cómo apareció ahí una nueva espina. En cambio, si lo tratamos con ranodina inhibitoria, eso está completamente inhibido. No sucede. Y lo mismo pasa si los tratamos con la neurotrofina BDNF por 6 horas. Ahí está el control, después de tratar con BDNF ha cambiado. En cambio, cuando está tratado con ranodina inhibitoria, esta respuesta BDNF no está. E incluso cuando está inhibido, sin haberlo estimulado con BDNF, parece que eliminar la liberación de calcio mediada por estos receptores de ranodina hace que haya menos espinas todavía que en la condición basal. Como les dije, la isoforma más presente en mayor densidad es la isoforma RIR2 del receptor de ranodina, que es la isoforma que está presente en el músculo cardíaco. Y lo que hicimos fue transfectar con un SH contra RIR2
y vimos que las neuronas transfectadas tampoco respondían a BNF. Entonces, probablemente la isoforma RIR2 es la que está proporcionando la mayor cantidad de liberación de calcio para hacer esta respuesta. También les voy a mostrar, no sé cuánto tiempo ya tengo porque tuve un accidente entre medio, cómo baja con otra maniobra, inyectamos intrahipocampo en la región CA1 un oligodeoxinucleotídeo contra RIR2, y ustedes aquí tenemos teñido contra RIR2 con un anticuerpo fluorescente contra RIR2, una región, una zona de CA1 en el hipocampo de rata. Aquí están teñidos los núcleos, esa es la imagen combinada, y cuando tratamos inyectamos con el ODN RIR2, ustedes ven cómo disminuye la expresión por fluorescencia, y también hicimos la determinación por Western blot y vimos que había una disminución muy importante del contenido de RIR2, y lo más importante es que esto era específico porque no pasaba nada con el contenido proteico de la otra isoforma presente en el hipocampo, que es RIR3. Y entonces, estas ratas que estaban inyectadas, que sabíamos que habíamos inhibido el contenido, habíamos disminuido importantemente el contenido de la isoforma RIR2, las pusimos en un test, que es un test seco, que es el Oasis Maze, en que la rata, que está deprivada de agua, se encuentra frente a una serie de pocillos, y que hay un pocillo con agua, y la rata tiene que encontrar el pocillo con agua. Y se la entrena previamente. Y aquí les quiero mostrar cómo son las trayectorias que hacen en distintos ensayos. La rata control rápidamente encuentra, las trayectorias están en azul, rápidamente encuentra el pocillo con agua. En cambio, las que tienen disminuida la expresión del receptor de ranolina tipo 2, vean ustedes cómo están perdidas, hacen unas tremendas trayectorias. O sea, la diferencia en la exploración es muy grande al haber bajado la expresión del canal RIR2. Y aquí ven ustedes también que antes de las inyecciones se ve el número de errores que hacen los dos grupos de ratas, los que son inyectados con una secuencia scramble, que está desordenada, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, comparado con los que son inyectados con la secuencia que baja la expresión de RIR2, y ustedes ven como después de 1, 2, 3 inyecciones cometen muchísimos más errores las ratas que están inyectadas con esta sonda que baja la expresión de RIR2. Y también recorren mucho más distancia para encontrar la recompensa. Entonces, con eso yo quería mostrarles, digamos, la importancia de tener la función intacta de los receptores. Probablemente los receptores de ranolina tipo RIR2 son los más importantes para esto, para el proceso de plasticidad sináptica, tanto LTP, LTP, como plasticidad estructural, como memoria espacial. Les quiero mostrar ahora, esto voy a ir bien breve, un estudio que publicamos recién este año con Omar Ramírez, que nos está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Heidelberg, con Alex Córdoba, que está haciendo también un postdoctorado ahora en Canadá, y con Pedro Lobo, que está haciendo su doctorado en nuestro grupo, y con colaboradores Stephen Hartel, y el último trabajo yo creo que de Andrés Kuhn, y quiero mostrarles ahí, pero bueno, veamos si pasa lo siguiente. Lo que les quería mostrar es cómo las neuronas de hipocampo expresan el canal tipo 2 y también el receptor tipo 3 tipo 1. ¿Sí? Y ahí está la imagen que están los tres canales. Y lo que hicimos acá, fíjense ustedes, es desenjaular IP3 y ver cómo esto se genera una señal de calcio que se va propagando, ¿no?, desde el sitio en que se desenjauló el IP3 dentro de una dendrita. Y ahí están los registros en el tiempo y en la distancia de cómo se genera la señal. Y vimos que si inhibíamos los receptores de ranolina, pese a que estamos estimulando los receptores de IP3, esto significa que no cambia la latencia para que se genere la señal, lo que uno no esperaría, pero sí se demora más cuando están inhibidos los receptores de ranolina en alcanzar el máximo de la señal, y las señales son más pequeñas. Entonces, eso que está demostrando que las señales se están comunicando, que estos canales se están comunicando entre ellas, que la liberación de calcio generada por receptor IP3
va a ser liberación de calcio estimulada por calcio de los receptores de granulina en la neurona. Y lo último que les quiero mostrar acá es que en el año 98, pero esto no se había demostrado, Michael Berridge propuso este esquema en que si hay un punto de entrada de calcio, ya sea en una espina dendrítica o en el soma de la neurona, como este calcio no difunde, la forma en que se propaga el núcleo es por liberación de calcio inducida por calcio. Entonces se va generando una onda que permite finalmente que el calcio llegue al núcleo, ya sea que se va a propagar de una espina dendrita, ¿no?, o desde el soma de la neurona hacia el núcleo. Nosotros, de nuevo, con personas que ya les he nombrado, como Pedro Lobo, Ignacio Vega, que ha tenido un papel muy importante en esto, Alex Córdoba, Tatiana Dafne Ramírez, Jorge Toledo, Mauricio Cerda, ahora sí que lo puedo nombrar, Stephen Harten y Andrea Paula Lima, acabamos de publicar un trabajo que yo creo que es bien importante en este campo. Usamos tres estrategias para estudiar las neuronas en cultivo primario y para ver qué pasaba con la llegada de señales de calcio al núcleo si teníamos inhibidos los receptores de granulina. Ese es como el punto central, digamos, del estudio. Hicimos tres maniobras. Agregamos gabacina, que es un inhibidor de los canales inhibitorios, GABA-A, que estimula la generación de potenciales de acción, que son sincronizados, que inducen señales de calcio en el citoplasma y que se ha reportado que estas señales llegan también al núcleo, aunque no se ha reportado cómo llegan al núcleo. También usamos otro procedimiento que es desenjaular glutamato en una dendrita, aplicando luz UV. Ponemos el glutamato y en un punto específico desenjaulamos. Y también usar el protocolo de estimulación de campo de alta frecuencia que ya les mostré a ustedes, que generaba señales de calcio. ¿Y cómo detectamos las señales en el citoplasma? Con flujo 4 o transfectamos las neuronas con un sensor de calcio citoplasmático. Y también en otros experimentos transfectamos las neuronas con un sensor de calcio nuclear, que tiene destinación nuclear, pero algo también está en el citoplasma, mucho más concentrado en el núcleo, como ustedes van a ver. Les voy a mostrar rápidamente lo que pasa con gabacina y espero que esto funcione. No me digan que no les voy a poder poner en las películas. A mí me funcionaban perfecto, pero ahora no quieren andar ninguna de ellas. Bueno, les voy a mostrar que ahí se nota cómo está el detector de calcio, el sensor de calcio de destinación nuclear que está en el núcleo, y aquí se ven varias neuronas en el cultivo que el sensor está en el núcleo. Bueno. Ah, ahí fue gentil y se prendió una película. ¿La vieron? Este es el que ve el calcio en el citoplasma. A ver si lo... Ah, y esta también está corriendo, ¿la ven? Como está corriendo lentamente, pero está corriendo. Bueno, sigamos a ver si puedo mostrarles las otras películas que quiero mostrarles. ¿Vieron ustedes ahí cómo se prendió todo el citoplasma? Ya. Bueno, ahí estábamos con un sensor citoplasmático. Esta otra... Aquí les muestro los registros de varias neuronas en respuesta a gabacina. Esta es la situación control y ustedes ven cómo aparecen señales de calcio. Estas están medidas en el núcleo. Este último es el promedio de todos estos registros. Y cuando están tratados con reanoide inhibitoria, vean ustedes cómo se disminuye mucho la respuesta. O sea, la gabacina, cuando no están funcionando estos canales, tiene un efecto mucho menor en generar señales de calcio nuclear. Y
la amplitud de las señales es menor y el área bajo la curva también es menor en las tratadas con granulina. Y cuando las transfectamos con un SH contra RIG2, también ven ustedes cómo, comparado con la respuesta a gabacina transfectado con la secuencia Scramble, es mucho, mucho menor. Si hacemos estimulación local con glutamato ahora, ¿sí? En que aquí tenemos una neurona que está con un detector de calcio nuclear. Ustedes ven cómo está concentrado en el núcleo y aquí hemos puesto 5 pulsos de activación para desenjaular glutamato y ustedes ven que aquí la señal no llega muy lejos, 10 pulsos y 20 pulsos, ahí tenemos que la señal es cada vez mayor en el núcleo porque el núcleo está en esa zona, ¿ya? Y que cuando ponemos el SH2, que baja la expresión del receptor de granulina tipo 2, tenemos que la fluorescencia nuclear es mucho menor. Y aquí vamos a ver si esta película quiere andar. Bueno, parece que no va a querer. Típico. Típico que uno las prueba, está todo perfecto, y después cuando hacen la presentación, las películas no se quieren mostrar. Y por último les quiero mostrar la estimulación de campo. Y aquí hay un registro en que tenemos la sonda nuclear y damos 100 pulsos, 200 pulsos, 300 pulsos y se genera una señal en el núcleo cada vez mayor. Y la película, que por supuesto no va a querer correr. Bueno, la cosa que menos mal que está graficado aquí, que cuando uno pone reanodina inhibitoria, las señales frente a los distintos estímulos, 50 pulsos a 10 Hz, 100 pulsos a 10 Hz, 100 pulsos a 20 Hz, 200 pulsos a 20 Hz, las señales son bastante menores que las señales control. Y lo mismo acá, cuando apagamos la expresión del receptor tipo 2. También las señales son mucho menores en respuesta a la estimulación de campo. Lo siento mucho no haberles podido mostrar las películas porque son realmente muy lindas y son un trabajo de joyería que hicieron Pedro Lobo con Ignacio Vega. Y lo último que les quiero mostrar respecto a estos estudios es que, como les mencioné, es súper importante la llegada de calcio al núcleo para que se fosforile esta proteína CBP, que junto con el CREB fosforilado, que es fosforilado por estas quinasas, que eventualmente se traslocan al núcleo en respuesta a la entrada de calcio al citoplasma, activan la transcripción de genes. Y lo que les quiero mostrar es que la fosforilación de CREB, inducida por que gabacina induce una fosforilación importante de este factor CREB, porque induce señales de calcio nucleares, como ya les mostré, y que esto es bastante significativamente inhibido cuando uno pone reanodina inhibitoria. Y no solo hicimos eso, sino que también vimos la expresión de un factor de transcripción en EPAS4 que depende de la formación del complejo fosfo-CREB, fosfo-CBP, y también ustedes ven que hay una estimulación enorme por gabacina y que es inhibida parcialmente por la presencia de reanodina inhibitoria. Y interesantemente, la expresión del receptor de reanodina mismo también es estimulada por gabacina y también es inhibida por reanodina inhibitoria. Entonces, como conclusión, nosotros decimos que la liberación de calcio mediada por los canales receptores de granodina, que depende del estado de oxidorreducción celular, neuronal, estimula vías de señalización que son esenciales para plasticidad sináptica y memoria espacial, ERK y CREB, juega un papel significativo en plasticidad sináptica y en memoria espacial, principalmente la isoforma RIG2, contribuye a la propagación al núcleo, señales de calcio generadas por la actividad neuronal, ahí también sabemos que el RIG2 es el más importante, y contribuye a la transcripción mediada por fosfo-CREB, fosfo-CBP. Por supuesto que todo este trabajo que les he contado, que resume casi 20 años de trabajo, ha sido llevado a cabo por muchas personas que han estado en el grupo, colaboradores
a quienes he ido mencionando a lo largo de la presentación, personas que hicieron su doctorado o postdoctorado en el grupo y que ahora son colaboradores nuestros, y muchos estudiantes de doctorado y ayuda técnica de Luis Montesino, José Luis Galás y Nicole Enrique. Y tenemos colaboraciones, o hemos tenido, con el grupo de Hilmar Bering en la Universidad de Heidelberg y con Eric Plan en la New York University. ¿Y cómo hemos podido hacer todo esto? Hemos tenido financiamiento del Fondesit regular y Fondap, financiamiento del DNI por la Iniciativa Científica Milenio, y tenemos actualmente un proyecto de colaboración Chile-Alemania con el grupo de Hilmar Bering. Me pidieron que les contara, y aquí les prometo que va a ser muy breve, una sola diapa, otras actividades. Del periodo 95 al 2000, yo fui parte de la Comisión Asesora Presidencial en materia científica que nombró el presidente Eduardo Frei Tagle, en que generamos al final del periodo la investigación asociativa a través de implementar los FONDAP en CONICYT y de implementar la iniciativa científica Milenio, que ha pasado por distintos ministerios y que ahora está en el Ministerio de Ciencia. También participé el año 2015 en la comisión presidencial nombrada por la presidenta Bachelet, Ciencia para el Desarrollo de Chile, que culminó en la generación del Ministerio de Ciencia, que todavía estamos esperando que cumplan las promesas que todos nosotros estábamos ansiosos de que al tener un ministro íbamos a tener mayor financiamiento y mayor apoyo para CTI, cosa que no ha pasado todavía. También he tenido una importante participación, sobre todo después de recibir el Premio Nacional en el año 2006, en muchas iniciativas que estábamos tratando de conseguir que haya más mujeres en ciencia. Y actualmente soy presidenta, hasta fines de este año, de la Academia Chilena de Ciencia. Bueno, les agradezco muchísimo su paciencia y espero no haber sido demasiado rápida en presentar estas cosas, y lamento mucho que no las haya podido presentar las películas, que son realmente muy lindas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. El tiempo fue perfecto, la presentación también, así que no hay ningún problema. Tenemos ya varias preguntas. Primero tenemos una pregunta en el chat de Luis Antonio Dinamarca, quien pregunta si se ha estudiado el efecto de neuromoduladores como la norepinefrina sobre este proceso a través de la activación de GPCR como receptores alfa-1 que se realizan vía PLC o PIP3 en el hipocampo. Se sabe que la norepinefrina participa en el proceso de memoria a nivel de... Mira, esa es una excelente pregunta, porque nosotros ahora que hemos puesto que la liberación de calcio mediada por estos receptores es tan importante, tenemos que empezar a escudriñar cuáles son, además de las vías que ya conocemos, ERK, fosforilación de Krebs, qué otras cosas son mediadas por esta liberación de calcio, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Estamos buscando, digamos, cuáles son los otros blancos de esto, porque nos parece que, por supuesto, la neurona tiene una forma bastante compleja, ¿no?, de mediar los procesos, digamos, cognitivos, y que involucra muchas vías de transducción celular. Entonces, estamos en eso. Ya logramos el primer objetivo, y otra cosa que tenemos que hacer, porque ustedes vieron que todo lo que hicimos, ya sea apagando la expresión de RIR2 o poniendo ranodina que inhibe la actividad de todos los canales receptores de ranodina, la inhibición es parcial. Entonces significa que hay otras vías también, que tenemos que saber cuáles son, tenemos que buscar. O sea, nosotros encontramos un camino, pero sabemos que hay algo paralelo y que tenemos que buscar. Así que muchas gracias por la pregunta, porque había muchas vías abiertas y por analizar. Bien, tenemos más preguntas en el chat, luego daré la mano. Bastián Collado pregunta si al afectar la transcripción de genes solo se afecta la síntesis de receptores AMPA y NMDA en el hipocampo, y de ese modo se producía el efecto descrito en el LTP y LTD, o si habían otros factores también. Justo el tipo de preguntas que nos estamos haciendo. Esas son las cosas que tenemos que averiguar.
Si tú inhibes esta transcripción de genes, ¿qué pasa, digamos? ¿Qué pasa con la densidad de receptores AMPA? ¿Qué pasa con una serie de otras proteínas, ¿no? Tenemos que investigar todo eso. O sea, piensa que ha costado bastante y nos costó harto publicar este trabajo en el Proceedings de National Academy of Sciences, que tiene un 86% de rechazo. Cuando contestamos las críticas de los revisores, parecía un testamento. Nuestra respuesta a los revisores tenía como 15 páginas. Era impresionante porque tuvimos que hacer muchas cosas, porque estamos explorando un terreno que, como dije al principio, no es algo que esté ampliamente aceptado. Estos canales receptores de la heroína están asignados a los músculos y punto. Bien. Alberto Cuevas tiene la mano levantada. Puedes preguntar. Ahí está. Ahora sí. Primero que todo, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena, bastante clara, como que de hecho siento que entendí mucho mejor este tipo de tema. Y de hecho sorprende mucho que con todo lo expuesto se siga pensando que en realidad el canal de Renodina no tiene como mucha participación en proceso. La pregunta que yo tengo en realidad es como quizá un poco más básica, pero una cosa que al menos no me quedó muy claro es cómo ocurre el proceso de recaptación del calcio, por ejemplo, dentro del retículo sarcoplásmico como tal, porque entiendo de que el calcio no puede estar libremente, entiendo que es capturado por calcio-calmodulina, pero también pensando como, por ejemplo, en el caso del corazón, que la actividad de calcio es demasiado alta, y también viendo como en este proceso como de onda que ocurre por activación de calcio en los receptores activados por calcio, mi pregunta va por cómo ocurre este proceso de recaptación, porque pareciera ser de que se necesita mucho calcio, pero tampoco puede ir tan disperso. Entonces, ¿cómo ocurre ese proceso? Mira, es bastante complejo el sistema. Primero que nada, cuando se libera calcio del retículo, si la liberación es sostenida, tiene que recapturarse el calcio. Parte lo hace la bomba de calcio, la cerca, que es la que yo les conté que estudié en Boston, y parte también, cuando hay depresión del retículo, se activa una vía de entrada, ¿no? Que la vía, digamos, que tiene, ahora se entiende más, hay un canal en la membrana, que son los canales ORAI 1, ORAI 2, ORAI 3, que se comunican cuando se libera, cuando baja el calcio del retículo, se produce un complejo entre una proteína que está en el retículo que se llama STIM, que se hace como que se agrega y se une a esta proteína canal de la membrana plasmática, y eso activa la entrada de calcio y directamente, digamos, hacia el espacio submembrana, y es atrapado por la cerca y puesto en el retículo. Entonces, por supuesto que esa otra vía también es súper importante, porque nosotros podemos activar mucho los receptores de renodina, pero si el retículo no es rellenado por calcio, no puede seguir funcionando el sistema. Entonces, todo esto, digamos, es bastante más complejo, pero uno va de a poco haciendo una ruta y tratando de entender lo que está sucediendo. Ya, Pero muy perfecto. buena tu pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Bien, tenemos una última pregunta que nos llegó por interno, y también aprovechar de mencionar que quienes vienen para la charla de Rubén va a empezar ahora en breve, luego de esta última pregunta. Y Antonella Iannuzzi nos pregunta por interno, en una nota un poco distinta y quizá también da para una conversación muy amplia. ¿Cómo ha sido su experiencia científica considerando las brechas de género que se han presentado históricamente? Considerando, perdona, no te escuché muy bien. ¿Considerando qué? Las brechas de género que se han presentado. Mira, yo creo que la respuesta en mi caso, y quiero dejar bien claro que es mi caso, ¿no?, es que yo estaba siempre tan ocupada corriendo, ¿no?, que como que casi no me di cuenta, ¿no?, de los problemas. Tuve un problema importante cuando estaba en Boston, que me di cuenta que me estaban pagando menos que los otros que estaban en la misma situación que yo. Entonces yo fui a alegar y dije, ¿por qué?
Y me dijeron, no, porque tú, en tu caso, tu marido también trabaja, también es científico, en cambio los otros que están acá, ellos son los únicos proveedores de su familia. Y yo le dije, bueno, claro, pero el hecho que yo no esté en la casa todo el tiempo significa que tengo que tener forma, ¿sí?, de que haya una persona que me ayude a cuidar a los niños cuando yo no estoy, que los vaya a buscar al colegio, que muchas cosas. Y eso en Estados Unidos es extremadamente caro. Fíjate que yo iba como el 70% de sueldo más o menos se iban a pagar ayuda. Entonces, después de esa pelea, que yo lo nombro como una cosa, digamos, importante, eh, me subieron el sueldo y lo equipararon con el de mis colegas. Pero hay que atreverse a dar esas peleas. Estamos muy lejos de tener todavía igualdad de género, pero estamos trabajando para llegar allá. Y sobre todo hay que empezar con las niñas, bien chicas, que no les metan cuentos en la cabeza de que las mujeres son menos talentosas que los hombres. Muy cierto, muy cierto. Bueno, nuevamente muchas gracias, doctora. Con eso cerramos esta primera charla inaugural y pasamos a nuestra segunda charla de la jornada, la cual va a presentar Andrés Rojas. Muchas gracias nuevamente, doctora, por su